apagar la música. Entonces la dejo la canción. Ah, ¿me dices cuándo? Sí, ya, todo bien. Ya. No, ahora soy yo el que va a producir el silencio incómodo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Es una pregunta retórica. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Hoy, bueno, antes de decir lo que voy a decir, como siempre, invitarlos a lo que hay el jueves. El jueves viene un amigo muy querido mío, vamos a ver si lo queremos Lo Doy Porque Quiero, que es Carlitos, que está aquí presente, compañero mío de física durante un tiempo, pero se enloqueció más y él es físico y filósofo. Viene a contar en qué se parece un físico y un filósofo precisamente, y eso es lo que tenemos el jueves. Él no vive acá, vive en Chor, entonces vamos a aprovechar que está por acá de visita. También, si no lo saben, pero los que saben, esto es voluntario, pasa un tarrito lleno de calcas de Lo Doy, el aporte voluntario, eso es para los afiches, para sostener este parche pues que nos gusta tanto a nosotros. Y hoy el invitado es un invitado muy especial. Yo hace rato lo he querido traer, incluso el primer intento se canceló por problemas de salud de Jairo Ibarbo. Y Jairo fue profesor mío del colegio, así que Lo Doy es en parte culpa de él. Entonces les presento a Jairo Ibarbo. Se echó la culpa de la prostitución de él. Aunque no lo crean, autodidacta, matemático y filósofo. Yo voy a hablar de vida y obra de Russell. ¿Para qué viví? La vida y obra de Bertrand Russell. Es lo de... Buenas noches. Bueno, primero que todo, yo quiero advertirte que yo estudio por las mismas razones que una viejita reza, para salvar el alma. Lo que pasa es que yo quiero salvarla de otra manera. Y esa es una de las razones por las cuales a mí no me gusta estudiar para que otro me apruebe, sino que lo que a mí el estudio me ha llevado es como a tratar de comprender qué soy, dónde estoy, qué es el mundo, etc. Y eso me ha creado grandes problemas, tanto psicológicos como sociales, y ambos se han podido torear un poquito. Cuando era niño leía mucho a Schopenhauer y él me había creado la idea de que el mundo era fatal y que por lo tanto yo tenía que soportar el dolor y la amargura de vivir. Entonces yo creía que toda esta pendejada pues no valía la pena, que todo esto no era en una tragedia, un dolor y todo, pero nada. Cuando en cierta ocasión, en forma arbitraria, me encontré con un libro de Bertrand Russell, Ensayos Impopulares, y dije, voy a leer este viejo a ver. Y empezó a mostrarme que el mundo no es ni agradable ni desagradable, ni bonito ni feo, ni nada de eso, sino que es el ser humano como sujeto el que le imprime esa axiología a la realidad. Entonces empecé a leer toda la obra de él y empezó a cambiarme. Y el pesimismo y la pendejada que tenía anteriormente la cambié por otra. ¿No es cierto? Pero esta última me permitía vivir un poquito mejor. Entonces de Russell, él escribió demasiado. Yo no sé por qué, cómo hizo ese tipo para desarrollar la vida,
porque conoció todos los continentes, estuvo en las más grandes universidades del mundo, participó en política, se casó como 4 veces, fuera de otras que no declaraban. ¿No es cierto? Entonces, es un tipo que a mí me impactó mucho y me enseñó a vivir. Y él, por ejemplo, cuando yo leí su discurso de graduación en la Universidad de Cambridge en matemáticas, en el discurso decía que lo que más había aprendido en la universidad era perder tiempo. Y él fue uno de los que me creó la idea de que yo debía de estudiar, era por tener mi posición como sujeto frente al mundo, pero no para ser simplemente un instrumento de otros que tenían una ideología sobre eso, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de Russell he logrado leer alrededor de 65 libros, porque escribió demasiado, inclusive ahora he encontrado otros, y vamos a ver. Es una persona que cuando yo quería comprender el mundo, y yo creía que uno comprendía el mundo a través de la literatura y del simple lenguaje estético. Y a través del estudio de él me di cuenta que la literatura, el arte y la ciencia no reñían, pero que la que daba el fundamento analítico del conocimiento del mundo era la ciencia. Entonces él me planteó la idea de que para poder conocer el mundo tenía que estudiar o matemática o física. Entonces, en esa época yo odiaba las matemáticas. Y dije, hasta aquí llegué. Y lo seguí leyendo y él mostrando el sentido de las matemáticas, la manera como nos hace comprender el mundo, que yo veo una cosa y yo digo, esa cosa está allá, y resulta que yo me pongo a mirarla y resulta que soy yo el que estoy diciendo eso, pero ella no está allá. Y ahora les muestro un experimento que hizo Russell sobre eso. Entonces, la matemática me creó el concepto de objetividad en el discurso del conocimiento del mundo, y dije, voy a aceptarle el reto a este viejo, a ver, voy a ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar matemáticas y creo que es lo mejor que he encontrado en mi vida. Me parece que ahí uno tiene todas las cosas más importantes del conocimiento humano. Lo que pasa es que a uno las matemáticas se las engañan, y ojalá, a mí me gustaría más dictar una charla sobre el pensamiento matemático de Bertrand Russell que sobre cualquier otra parte de él. Y si allá el que manda aquí admite, podemos dar una charla sobre eso. Bueno, entonces hoy voy a hablar de la personalidad de Russell, que para mí es impactante y es desafiante, y le enseña a uno a vivir con autonomía y a despreciar un montón de pendejadas de la sociedad. Cuando yo leía a Oscar Wilde decía que el estilo es el hombre. El estilo es el hombre. En esa época a mí me habían metido de que el estilo era como el arte simplemente de escribir. Pero después de indagar yo me puse a mirar, y es que el estilo es no solo la construcción de una clase de lenguaje, sino también la construcción de un mundo nuevo. ¿No es cierto? Entonces ahí fue donde yo llegué a la conclusión de que para poder hablar del estilo de un autor, yo tendría que adentrarme al pensamiento de él y no dejarme engatusar simplemente con jugarretas del lenguaje. Y esa parte, esa intersección, la encontré yo en los escritos de Russell, porque uno coge las obras de él, incluyendo las mismas matemáticas, y son deliciosas para uno leerlas. Por ejemplo, en los principios de la matemática viene uno hablando de la continuidad de los números reales, de cómo se construye la continuidad, la diferencia con la densidad y todas las carretas. Y de pronto le mete a uno una idea rara.
ustedes deben de saber que, por ejemplo, los números enteros son discretos, es decir, son separados. Pero los números reales son continuos. Y entonces Russell dice, por lo anterior hemos logrado demostrar que lo continuo nunca es discreto ni lo discreto es continuo, salvo para un hegeliano, para el cual a veces lo discreto es continuo y lo continuo es discreto, con el agravante de que si usted les pregunta qué es lo continuo y lo discreto, guardan un silencio continuo y discreto. Entonces, ese humor y esa ironía y esas cosas son encantadoras y muestran como en el arte de que quien es capaz de hacer una caricatura es porque sabe pintar muy bien. Bueno, la síntesis de la vida de Russell está en la introducción a la autobiografía. Es una de las piezas literarias más bonitas que hay. Yo me las sé de memoria, las voy a decir, porque es ejemplarizante. Y de ahí voy a derivar lo que voy a hablar de bien. Él dice, 3 pasiones simples pero abrumadoramente intensas han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por los sufrimientos de la humanidad. Estas 3 pasiones, como fuertes vendavales, me han llevado de acá para allá por una ruta cambiante sobre un profundo océano de angustias hasta el borde mismo de la desesperación. He buscado el amor porque comporta el éxtasis, un éxtasis tan grande que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de ese gozo. Lo he buscado en segundo lugar porque él alivia la soledad, esa terrible soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para otrear un frío e insondable abismo sin vida. Lo he buscado finalmente porque en la unión del amor he visto en una miniatura casi mística el cielo que tanto han imaginado santos y poetas. Esto era lo que buscaba, y aunque parezca demasiadamente bueno para esta vida humana, esto es lo que al fin he hallado. Con igual pasión he buscado el conocimiento, he deseado saber por qué brillan las estrellas y he deseado saber por qué palpita el corazón humano. He tratado de aprender el poder pitagórico en virtud del cual el número domina el flujo. Algo de esto he logrado, pero no mucho. El amor y el conocimiento, en la medida en que ambos me eran posibles, me transportaban al cielo, pero la piedad me hacía volver a la tierra. Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor, niños hambrientos, víctimas torturadas por opresores, ancianos desvalidos, carga odiosa para sus hijos, y todo un mundo de soledad, pobreza y dolor convierten en una burla lo que es la existencia humana. Yo deseo aliviar este mal, pero no puedo, y yo también sufro. Esta ha sido mi vida, la he hallado digna de vivirla, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciese la oportunidad. Esa es la introducción a la autobiografía. Que la autobiografía de él es una autobiografía descorazonadora con él mismo, porque habla de todos los defectos y de todos los problemas que él tuvo como ser humano, y por eso es que es liberadora, porque de ahí ustedes se dieron cuenta, él fue un tipo que tuvo todas las características materiales para haber vivido como le hubiera dado la gana. Tuvo dinero, pertenecía al rancio abolengo inglés, era lord, perteneció a la Cámara de los Lores, fue premio Nobel de Literatura, un gran matemático, etc. Pero él no hizo alarde de ninguna pelea. Para él lo importante era la respuesta a la existencia como persona. Y esa parte fue la que lo hizo a él un rebelde, inclusive para su propia clase. Tanto que al hermano y a él, cuando llegaban a Londres a alquilar un apartamento para vivir, por lo general no se los alquilaban, que porque los consideraban especímenes raros para las clases dominantes que habían allá. Porque Russell decía que si Inglaterra continuaba conservando las castas de los lores y de los condes, al final del siglo XXI iba a ser tan rara como los marsupiales. Y lo decía él, que pertenecía a su clase, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a estudiar la filosofía de Russell, empecé a comprender
la importancia del análisis. Y esa parte de la importancia del análisis me llevó a que la gran mayoría de nosotros, cuando estudiamos filosofía, vivimos doctrinas que hemos aprendido, pero no filosofías que hemos pensado. Y eso me parece a mí que es castrador del entendimiento. Porque las doctrinas encierran a las personas en dogmas preconcebidos. E inclusive muchas veces las personas estudian para tener una autoridad o un poder frente a otras personas y ponerlos a pensar las mismas cosas que ellos están pensando. ¿No es cierto? El problema es que el pensamiento debe de ser penetrante, crítico, analítico. Y por eso es que a mí Russell me llamó la atención, porque él inclusive le dice a uno: no lea tal libro mío que no sirve para nada. Una vez la tesis de doctorado de los fundamentos de la geometría, él dice: no leas el libro, que ese libro ya no sirve para nada. Me puse a leerlo y él no tiene razón, porque el libro tiene todo el programa de Erlangen de la geometría, hace un estudio muy serio de los fundamentos de la geometría, en las geometrías proyectivas, etcétera, etcétera. La única dificultad que tuvo fue porque hablaba en las geometrías no euclidianas de curvatura constante, cuando la relatividad demostró que eran de curvatura variable. Entonces por eso él dijo que era cabrona, ya no servía para nada. Pero entonces ahí fue donde yo dije: todo libro que me recomiende como malo hay que leer. Bueno, entonces en este libro, hablando de la filosofía y doctrina, yo tengo aquí, en una conferencia que dicté en la Universidad Nacional, una parte que quiero leerles, y es la siguiente. Yo quiero resaltar lo siguiente. En Russell hay que tener muy presente que lo más encantador de él es el valor moral, la capacidad de demostrarse como un fin de su propia existencia, en el sentido kantiano. Es decir, no ser un instrumento de otros, sino que él, como categorizador de su propia vida, él era el que le marcaba los derroteros de su propia existencia. Y entonces yo tengo aquí varias cosas. Una anécdota de él, que una vez le preguntaron: maestro, ¿usted está dispuesto a dar la vida por sus ideas? Y dijo: no, porque de pronto pueden ser falsas. Y a uno siempre le enseñan es al contrario, ¿verdad? A dar la vida por una doctrina, bien sea que la haya inventado uno o que la haya inventado otro, cuando en realidad de pronto puede estar uno metido en un error. Entonces ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que uno era un verdadero conocedor cuando uno era independiente de lo que conocía y no lo convertía en doctrina. Cuando uno lo convierte en doctrina, uno es esclavo de eso y hace un credo, pero no formula una nueva filosofía. Entonces Russell desde niño tuvo graves problemas como ser humano. Resulta que la madre de él dice que cuando él tenía como 2 años empezaba a llorar pidiendo como tetero. Y entonces dice ella: y si yo me demoraba para llevarle el tetero, ya no lo tomaba. Entonces desde allá uno empieza a darse cuenta de eso. Después fue que un tío le dijo que la tierra era redonda y lo encontraron en el solar de la casa a la edad de 5 años haciendo un hueco, y es que para chuzarle los pies a los de Australia. Bueno, pero hay una anécdota todavía mejor, que en esa misma edad
la abuela era muy inteligente, pero estaba encerrada por la religión y entonces le enseñó a él lo del ángel de la guarda. Entonces le decía que se durmiera, que el ángel de la guarda lo iba a cuidar. Y entonces toda esa noche se quedó despierto esperando que el ángel de la guarda llegara. Y al otro día le dijo, abuelita, el ángel de la guarda no fue. Y dijo, ¿y usted por qué sabe? Y dijo, porque me quedé despierto esperando que llegara y no llegó. Entonces dijo, la abuela le dijo, no, mío, lo que pasa es que si los niños se quedan despiertos, el ángel de la guarda no entra. Y dijo, entonces él dijo, entonces por la noche me hice el dormido y volteaba la mano a ver si lo tocaba. Y no lo pude tocar, entonces dice él, ahí empezó mi escepticismo sobre la religión. Tratando de enseñarme una cuestión, me enseñó lo contrario. Y ese escepticismo lo llevó a él a cuestionarse todas sus creencias religiosas. La moral cristiana, la abuela tenía una cosa muy bonita con él, que una vez lo llevaba un domingo lo llevaba a la iglesia católica, otro lo llevaba a la presbiteriana, la otra lo llevaba, y entonces él tuvo un panorama muy amplio de las religiones. Y a lo último él renegó de todas las religiones. Y lo que más le quedaba faltando fue el problema de la existencia de Dios. Y él decía, cuando tenía como 8 años, que él caminaba por el solar de su casa pensando en el discurrir del tiempo y en la existencia de Dios. Y que él no le encontraba ninguna razón para sustentar la existencia de Dios. Pero entonces, en esa época leyó a John Stuart Mill, que era un filósofo y que fue el padrino de bautismo de él. Y ya sí lo puso pues por el lado de negar la existencia de Dios totalmente. Y la abuela le dijo, mijo, usted lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar los grandes pensadores griegos para que comprenda ese problema. Entonces Russell se puso a estudiar griego y sus pensamientos sobre el ateísmo lo escribía en griego para que la abuela no se diera cuenta. ¿No es cierto? Entonces, y son muy bonitos esos pensamientos. Él dice que a él le dio mucho dolor tenerse que desprender de la idea de Dios porque era un compañero muy importante en su existencia. Pero cuando ya por medio de la lógica matemática él se dio cuenta que la idea de Dios no era una idea denotativa, entonces ya él no podría aceptarla. Y entonces abandonó la idea de Dios y dice que a partir de ese momento él se sintió más solo, pero más liberado de esa situación. Bueno, como acabamos de ver en la autobiografía, él habla de que el conocimiento, el amor y la piedad fueron los 3 jalones de su propia existencia. Y en realidad nadie le puede negar a Russell que él no haya vivido como pensó. Porque él siempre, las cosas que pensaba en su filosofía, buscaba realizarlas, porque él decía que no podía estar teniendo un mundo en los textos, un mundo que estaba construyendo imaginativamente, pero que no le estaba respondiendo a sus realidades, y por de fuera tener otro mundo. Entonces, él cogió las matemáticas, el conocimiento, pero no conocimiento como almacenamiento de datos, ¿no es cierto? Porque es que eso no es importante, sino el fundamento del conocimiento. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cuáles son los alcances de los que conocemos? ¿Qué es la noción de significado? ¿Cuál es el papel del lenguaje en el conocimiento? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde llega la conceptualización en la construcción de la realidad del mundo? Y hasta dónde yo puedo decir que el mundo es independiente de nosotros, de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es que desde Platón se viene hablando de que las ideas son las que modelizan el mundo.
Y la mayoría de las personas han creído que Platón negaba la existencia de la materia. Y Platón no negó nunca la existencia de la materia. Si él negara la existencia de la materia, no podía salir a conversar con nosotros. Ya, lo que él negaba era que yo no podía tener un conocimiento directo de esta botella si yo no tengo la idea de cuerpo y de botella. Un gringo le regaló a un Nucamacú, un indígena, regaló un billete de $10. Y cogió el Nucamacú, lo miró y lo botó. ¿Por qué? Porque para él eso no representaba nada. ¿No es cierto? Para él eso no tenía existencia como valor. Entonces, lo que Russell plantea en el conocimiento es cuáles son los fundamentos de decir yo qué es lo físico y qué es lo mental, qué es la realidad real y qué es la realidad virtual. Y él tiene dos libros, el análisis de la materia y el análisis del espíritu. Y él dice, y él empecemos a analizar la materia. Entonces dice, empezamos con contactos. Los contactos que tenemos nosotros son psicológicos. Entonces si yo digo que la materia es lo que entra por mi sentido, entonces la materia se convierte en un problema psicológico, no puede ser psicológico. Ahí ya hay un problema tesísimo, ¿cierto? Si yo toco esto, entonces, ¿qué es lo que hace el tacto? Me pone en contacto con esto, pero no me dice qué es esto. Me pone en contacto. Entonces, la experiencia, según Russell, me ubica en el mundo, pero no me explica el mundo. Entonces, él empezó a preguntarse en el análisis de la materia, entonces, ¿qué es la materia? Y dijo, entonces vamos a la física. Entonces, ya la física empezó a hablarle del electromagnetismo, de la fuerza de la gravedad, de los átomos, de las fuerzas nucleares y todas las carretas. Entonces Russell dijo, es que aquí está ocurriendo un problema muy grave. A medida que yo estudio, el espíritu se me está volviendo más material. ¿Por qué? Porque la idea de alma se me está enredando con el cerebro. Y la materia se me está volviendo más abstracta, más espiritual, porque me está convirtiendo en ideas. Entonces, lo que a lo que él llegó es, yo del mundo como tal no puedo tener sino un montón de datos abstractos, y solamente lo logro comprender desde la construcción de una teoría enmarcada dentro del ámbito de la matemática o de la física. Entonces, ya la matemática sí le explica a uno las cosas, pero la experiencia no se las puede explicar. Y la otra es que la experiencia, los psicólogos han dicho que la experiencia es subjetiva, pero la palabra subjetividad también tiene sus vaguedades. Resulta que cuando en el libro de Conocimiento Humano, Russell habla de ángulos de visión. Entonces dice, usted ve para acá y usted ve el reflejo del cuadro de una manera, y se mueve para acá y lo ve de otra manera. Entonces él dice, ese cuadro no puede tener todas las cuestiones al mismo tiempo, pero usted no puede ver ese cuadro de otra manera. Entonces le decían a él, pero es que esa es una apreciación subjetiva. Entonces, con George Edward Moore y Carnap, una vez estaban presentando un drama de Shakespeare en Londres, y Russell dijo, vamos a comprobar si eso es subjetivo. Y resulta que el teatro es en semicírculo. Y llegaron al convencimiento de poner varias cámaras fotográficas para observar una escena de Otelo y dispararlas todas al unísono. Y todas las cámaras tomaron fotos diferentes. Entonces Russell dijo, entonces ver ese cuadro allá es subjetivo. Entonces las cámaras tienen subjetividad. Ahí sí se planteó un problema
el berraco que medio lo trató Einstein cuando habló de sistemas de referencia. Entonces esa parte me estaba indicando que lo que él estaba tratando de penetrar con el problema del conocimiento era como construir qué era la realidad que lo afectaba a él y cómo era que él afectaba la realidad, pero no estaba preparando un examen de líquidos. Sí, porque es que la educación tiene el grave problema de que es que la educación emboba a uno. Y a uno siempre lo ponen es a prepararse para hacer, pero no para ser. Bueno, entonces la otra parte que Russell planteaba es el amor. El amor en Russell es una cuestión demasiadamente compleja. Digo que es compleja porque él dice que el amor no puede reñir con la libertad y la dignidad. Tanto que él, por ejemplo, él estuvo casado con Alice. Y una vez, ya ellos, pues, parece que el matrimonio mata el amor. Él comprendió que ya no la quería. Y llegó a la casa y le dejó una carta. Si hubiera sido antioqueño le había mandado 3 pliegos. Pero él simplemente le dejó esta carta. La llama del amor que habías encendido en mi corazón se ha extinguido ya. No nos queda más que tratar de olvidarnos. Adiós, Bertrand Russell. No, eso no le entonces él no se puso a darle rodeos, ni explicaciones, ni nada de eso, sino que él decía era, si ella deja de amarme ya se puede ir, si yo dejo de amarla, decía, vivir simplemente porque una ley o un credo me lo manda, él lo dice, eso es antihigiénico. Y él escribió un libro en 1920 que llama Matrimonio y Moral, que fue el libro que más influenció para que a él le dieran el Premio Nobel de Literatura. Y también fue el libro que él sirvió para meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque él hablaba de que el hombre y la mujer antes de casarse deben de tener relaciones sexuales para mirar la compatibilidad entre los dos. La segunda, que el Estado y la religión no tienen por qué meterse en la vida privada de un hombre y una mujer, salvo para proteger los hijos. Entonces, eso causó un revuelo. Ahora les leo lo que dijo un juez en Estados Unidos sobre él, y a él lo echaron de la Universidad de California, le cerraron en la Universidad de Nueva York la entrada por ese librito. Y es un libro, Matrimonio y Moral, y es un libro que hoy en día prácticamente viene a ser astete. Ya hoy en día es una cuestión que se vive común y corriente. Entonces, lo que uno nota en Russell es, él amaba intensamente. Y ahora voy a leerles una carta de él, en donde muestra muy claramente. Pero él decía que por el solo hecho de amar intensamente no podía perder ser sujeto de su propia existencia. Es una cosa difícil. Sí, porque a uno le dicen que uno ama cuando uno está como apelotardado. Pero lo que él dice es, no, es que usted tiene que tener conciencia de ese amor y tener el valor moral de realzarse con él, porque de lo contrario, eso no le va a dar la respuesta a la existencia. Porque él decía, por ejemplo, que una persona podía salir y tener relaciones sexuales con otra, y sin embargo amar a otra persona. Y cuando él se casó con Dora Blake, ambos pusieron eso en práctica. Y él, por ejemplo, se fue a Japón a dictar unas conferencias y le comentó a ella, yo estuve en relaciones con fulanita, y ella también fue a Nueva York, también a dictar unas conferencias,
y le contó a él también la misma situación. Pero resulta que era que el amor de ellos no era simplemente para la reproducción ni para la simple satisfacción sexual, sino para el complemento existencial. Y en una forma tal que, observen bien, esas vidas extras en el matrimonio no incidieron en nada, pero sí incidió un viaje a Rusia. Resulta que cuando se subieron, bajaron a los zares de allá, entonces Lenin invitó al gobierno británico para que fueran a mirar allá lo que la revolución y los cambios que habían hecho, ¿no?, bajo la condición de que no llevaran a Bertrand Russell. Pero como Russell tenía que ir, se fue. Entonces, a la comitiva que habían invitado, entonces las llevaban a determinadas partes, y Russell se fue a visitar los alrededores de la ciudad de Moscú y a mirar la miseria del pueblo, y escribió un libro que se llama Teoría y Práctica del Bolchevismo, en donde él decía que no finalizaba el siglo XX sin que esa teoría perdiera efectividad política. No el marxismo, no la teoría de Marx, sino el bolchevismo. Por eso se llama bolchevismo, porque él tiene otro libro donde analiza el marxismo que se llama Libertad y Organización, y en ese libro ya habla más claramente la historia, pero aquí hablaba de eso. Entonces, cuando ellos dos regresaron de Rusia, ella regresó admirando a los bolcheviques y Russell criticándolo, y esa fue la causa del divorcio. Entonces observen bien que son cosas diferentes. También por las ideas que él tenía sobre el matrimonio, una vez se hicieron unas manifestaciones, por lo general fueron de jóvenes, y él siempre era acompañado por los jóvenes. Entonces la policía lo agarró a bastonazos, y una señora gritaba: no le peguen, que él es un gran matemático, y seguía andando. Que no le den bastonazos, que él es un profesor de la Universidad de Cambridge, y seguía andando. Cuando por allá grita uno: hombre, respeten lo que él es un lord, ya mismo suspendieron. Entonces dice Russell: es la primera vez que yo me di cuenta que lo que no sirve para nada es útil. Entonces, esa parte, a pesar de ser jocosa, le está indicando a uno dos cosas. La primera, que el irrespeto que él tenía para su clase lo manifestaba por lo general en todo lo que ocurría. Y la segunda, que le mostraba muy claramente en qué se basaba la sociedad: en las apariencias de los títulos y de las clases nobiliarias. Entonces, esa es él decía que él no tenía que darle gracias ni que hubiera sido conde, ni que hubiera sido lord. Tanto que cuando el hermano Frank murió, a él como lord tenía que ir a posicionarse a la Cámara de los Lores. Y en el discurso que hizo, decía que para él era muy extraño hablar de sentir orgullo de posicionarse en la Cámara de los Lores, sabiendo que era una de las entidades más inútiles de la Gran Bretaña. ¿Cierto? Entonces él no tenía respeto por esas cuestiones. Él respetaba, era el pensamiento, los principios éticos, la dignidad de las personas, etc. Russell cambió. A ver, estudiar a Russell es muy complicado, a pesar de que es muy clarito, porque es que hay autores que escriben tan enredado que cuando uno está todo enredado uno cree que los está entendiendo, y hay autores que son muy claritos que uno cree que uno los entiende cuando uno está enredado. ¿Por qué? Porque es que uno empieza a mirar pero esto es obvio, y empieza a analizar eso.
y empiece a analizar eso y encuentra problemas auténticos. ¿No es cierto? Entonces, Russell tiene ese problema de que él le hace creer a uno que lo que él está diciendo es muy evidente, pero no, él está planteando es un problema clarito para que uno lo capte plenamente, y le está indicando muy seriamente que eso es un reto, ¿no es cierto? Tanto es que él, a él lo llamaban ¿cómo es? El filósofo cebolla, porque decían que Russell era tan sumamente analítico que empezaba a quitarle cascaritas a la cebolla buscando la cebolla, y que al último se quedaba sin cebolla. Y esa es una analogía muy, muy cierta, porque cuando yo empecé a seguir la filosofía de Russell, me di cuenta que él había empezado la religión como fortín de la verdad. Se dio cuenta que ahí no había el fortín de la verdad, y entonces pasó a la filosofía. La filosofía tampoco le dio el fortín de la verdad y se fue a las matemáticas. Las matemáticas trató de reducirlas a la lógica para poder tener la evidencia de que era el fortín de la verdad, y llegó Gödel y le dijo: no señor, eso no se puede hacer, y le mostró muy claramente. Entonces la tesis que eso está indicando es que Russell, tratando de buscar la verdad, se quedó en ella. O sea que la analogía con la cebolla es muy bonita, y por eso era que él cambiaba de opinión cada momento. Yo no me acuerdo qué autor es el que dice que estudiar a Russell es muy difícil, porque cada que sacaba un libro nuevo tenía una filosofía nueva. Eso en cierto sentido es verdad, pero yo me he puesto a seguirlo, y hay una parte troncal en Russell que sí va desde la primera obra que él escribió, los fundamentos de la geometría, hasta la última obra que escribió, estudios de análisis. La base troncal de la obra de él es el análisis y las estructuras lógicas. Uno tiene que meterse de lleno a mirar en toda esa variedad de cosas cuál es el hilo conductor que está direccionando el pensamiento de él, y por qué lo lleva a hacer tantas variaciones. Inclusive yo he llegado a una conclusión que si Russell no hubiera variado sus posiciones, no hubiera sido un auténtico lógico, porque la lógica le decía: señor, esta posición que usted tiene está fallando, pero usted tenía que corregir la pendejada. Entonces lo que yo veo es que esa variación de él, antes de ser asistemática, fue la que lo sistematizó, y esa sistematización no la puede uno lograr si no tiene un conocimiento de la lógica de él. Que por eso era que yo le decía a él: miren, que esta charla de Russell, por ejemplo, queda cortada si no sea una charla sobre lógica, porque ese es el aporte principal de él. Él tuvo una posición, en la ética tuvo muchas posiciones. Unas veces decía que la razón era la que debía dominar la ética, la otra era que las pasiones. Ahí, por ejemplo, han habido muchos críticos de Russell en sus posiciones sociales y filosóficas, pero no han entendido claramente que él mismo lo dice, y en el tomo primero de la autobiografía lo dice muy claramente: cuando yo hablo por fuera de las matemáticas y de la lógica, hablo como un ser humano que sufre y siente el dolor del mundo, no como un especialista. ¿No es cierto? Entonces él, por ejemplo, cuando él veía que mediante la ética a la gente la encerraban dogmáticamente las religiones, los credos políticos, las costumbres, y la gente perdía su autenticidad simplemente por seguir un credo que ellos estaban
admitiendo que los iban a realizar como seres humanos. Y resulta que no, que lo estaban convirtiendo en instrumentos de una ideología. Entonces ahí lo que Russell veía era que él no le encontraba fundamentos universales a la ética como trató de buscarlos en la matemática, no pudo darlo, porque él veía qué es el bien, y él decía, yo no puedo definir qué es el bien si no meto ahí la emoción, pero si yo meto la emoción, entonces ¿con qué argumento, si solamente tengo la emoción, ¿con qué argumento sobre el bien? Entonces tengo que meter la razón también, y esa parte lo llevó a él a no poder fundamentar la ética. Y George Edward Moore, que fue el que escribió Principia Ética, que es uno de los más grandes compañeros que él tuvo, que inclusive Russell dice que era un tipo tan honesto que solamente mintió en su vida una vez. Y fue cuando Russell le preguntó, Edward, ¿tú has mentido alguna vez en tu vida? Y él dijo, sí. Russell dijo que ahí mintió él. Entonces, esa parte de la ética me hizo a mí reflexionar, era que Russell quería era que la gente no sufriera, que la gente no se convirtiera en instrumentos ideológicos de nadie, sino que la gente tratara de encontrar un fin de su existencia que le diera el placer de vivir. Y ustedes cogen cualquier libro de él que tenga que ver con esto, con esta situación, como ética y política en la vida, en la sociedad humana, o como la conquista de la felicidad que está leyendo esta bruja aquí, o como los ensayos impopulares. En todos ellos, él está buscando es que la gente trate de vivir mejor. Y por eso, a mí me gusta más que no haya encontrado una doctrina, porque ahí había perdido él su autenticidad. Bueno, otra cosa que le preocupó a él fue, a ver, son varias cosas, pero una es la superficialidad de la gente, que para qué se habla, porque hoy lo vivimos todos. El pacifismo, esa parte del pacifismo sí lo maltrató a él demasiado, porque él veía que a uno le sembraban el patriotismo para que los dirigentes de ese país por los cuales uno moría o uno luchaba pudieran disfrutar. Entonces él se dio cuenta de que el pacifismo era una cuestión que estaba perjudicando mucho a la gente. Y entonces ahí sí que se le plantearon problemas a él. El 4 de agosto de 1914, él empezó a hablar de la necesidad de una paz mundial, de una comprensión entre los estados. Y entonces él decía que Inglaterra era un país que avasallaba a otras naciones y que eso no era digno en un país que se decía desarrollado. Entonces, él, perteneciendo a las altas clases sociales inglesas, no le lucía, entre comillas, que dijera eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno inglés? Le prohibió a Bertrand Russell caminar por la orilla del mar, porque desde ahí podía estar haciéndole señas a los enemigos. Entonces observe bien hasta dónde llega la estupidez humana. También tuvo otra cosa que sí fue muy dolorosa para él, y es que por ser pacifista perdió grandes amigos. Uno de ellos era Gilbert Murray, que era el rector de la Universidad de Kent. Él era de los mejores amigos que él tenía, y por ser Russell pacifista y no defender el imperio británico, Moore rompió la amistad con él. Entonces, esa parte muestra muy claramente que él no era un ser que estuviera usufructuando su posición social, sino que como ser humano también sufría mucho. Otra cosa por la cual él sufrió mucho fue por ser objetor de conciencia.
y a todo el mundo le decía eso, y uno de los más grandes objetores de conciencia, de apellido Everest, fue condenado a cárcel. Y entonces salió un artículo muy duro contra el gobierno norteamericano y culparon a un tipo de que él había escrito ese artículo. Y Russell mandó una carta, es que a él no lo deben de castigar, me deben de castigar a mí, que yo soy el autor de ese artículo. ¿No es cierto? Entonces, cuando ya el gobierno norteamericano se vio en casas prietas, ¿por qué? ¿Cómo voy a detener un lord? Y entonces, esa parte, ahí empezó él a tener imagen ante los jóvenes y ante el pueblo, porque la gente ya se daba cuenta que Russell no estaba echando carretas simplemente por adquirir un poder, sino que él estaba como vivenciando todas las cuestiones en busca de que la gente pudiera pensar, que hubiera libertad de expresión, capacidad de análisis, etc. Y entonces ahí se montó un movimiento para buscar la paz mundial, el movimiento POCUAS, del cual fue organizado por Russell y Einstein. Y a él participaron 11 premios Nobel, más que todo de física. Y Russell también participó en la crisis cubana, cuando Nikita y Kennedy casi que entran a guerra. Entonces Russell era muy amigo de Khrushchev, y la noche anterior lo llamó como 6 veces y le pidió que volviera a sus barcos, ¿no? Al otro día Khrushchev dio la orden de que regresaran las naves. Entonces, en la Cámara de los Lores le dijeron a Russell, qué bueno que hayas hecho eso, porque es que Khrushchev hace lo que tú le digas. Y él dijo, sí, pero después de que él lo ha decidido. Bueno, una de las cosas más grandes que tuvo Russell fue haber hablado de los crímenes de la guerra en Vietnam. Esa parte sí fue mordaz, y es un libro doloroso. Yo creo que es de los libros más dolorosos, de él, creo que es el más doloroso. Crímenes de guerra en Vietnam. Es un libro que le muestra a uno el salvajismo humano, la crueldad, la ambición del poder, etc. Tanto que yo quiero leerles una parte, es cortica, porque eso devuelve más canción que un bombo de trapo, leer todo eso. Es la siguiente. Russell describe lo que hacían allá los militares y dice: un oficial de la aviación americana dijo, matamos más mujeres y niños que guerrilleros, pero como hay tropas del gobierno a mano, es lo único que se puede hacer. Podría seguir contando cosas como estas y nunca acabar. Se han abierto los vientres de mujeres embarazadas y se han exhibido públicamente los fetos. Todo ello es repugnante. Me faltan fuerzas para contarlo como a vosotros os faltarían para escucharlo. Pero sin embargo, los americanos siguen extendiendo la guerra por Vietnam del Norte. Hubo un momento en que propusieron bombardear las grandes presas y causar inundaciones, destrucción y muerte, pero el mundo elevó su voz de protesta y se ha renunciado a ello. Eso está en el libro Crímenes de Guerra de Vietnam, y sigue. Apeló al mundo buscando la libertad y la justicia para los pueblos más pobres. Criticó fuertemente el imperialismo norteamericano. Los Estados Unidos controlaban hoy, en 1966, el 60% de los recursos mundiales, aunque solo tengan el 6% de la población de la Tierra. Observe que él hace ese análisis. Las riquezas naturales
enormes regiones del planeta son propiedad de ese puñado de hombres. Esto lo hacía apoyado en la declaración del Times, donde consideraba Indochina como un premio a la guerra, pues era una región rica en estaño, manganeso, carbón, etc. Y un asesor del Departamento de Estado se atrevió a afirmar que solo habían explotado partes de los recursos de Asia suroriental, y a pesar de ello habían satisfecho el 90% de los gastos del caucho, el 60% del estaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, observe qué es lo que él está mostrando muy claramente, que en la conjugación del poder no se estaba dando ninguna consideración del valor ético de la persona humana. Bueno, y ya para terminar, yo quiero leerles ya una parte final en donde se nos muestra muy claramente quién era Bertrand Russell y cómo lo miraban, porque unos lo miraban con odio, otros con aplauso, otros lo criticaban por su manera de ser, etc. ¿no? Entonces, no hay un consenso, e inclusive son muy poquitas las personas, en el sentido popular, que lean hoy por hoy a Bertrand Russell. Pero los que lo leen son más que todo especialistas, que son personas que están dedicadas al estudio de la lógica, de las matemáticas, porque de los Principia Mathematica, que es la obra principal de él, que está dada en 3 tomos, se lograron sacar estructuras apropiadas para las ciencias de la computación. Se sacó unas nuevas teorías sobre los números y se hizo un análisis de la lógica contemporánea más amplia que la de Aristóteles. Yo quiero resaltarle lo siguiente. ¿Cómo es que a uno lo han engañado? Resulta que a uno le dicen, Aladino voló en la alfombra. Entonces a uno le dicen, ¿cuál es el sujeto de la frase? Uno dice, Aladino. Entonces dice Russell, toda esta pendejada me la gasté durante toda la vida. Pero resulta que esa frase está mal construida. Aladino voló en la alfombra no es una frase de sujeto predicado. ¿Por qué? Porque él dice, es una conjunción de 3 frases. Una, X voló en la alfombra. A ver, hay por lo menos un X que voló en la alfombra. Segundo, hay a lo sumo un X que voló en la alfombra. Entonces eso es eso. Esas 2 frases me están diciendo que hay un único individuo, X. Y la tercera es, ese individuo X se llama Aladino. Entonces lo que Russell dice es, Aladino voló en la alfombra, muéstrenme el individuo que voló. No lo hay. ¿Cómo? ¿Quién ejecutó el acto? ¿Quién qué? La pregunta es ¿quién ejecutó el acto de volar? ¿Era pasivo? Ninguno, porque eso es imposible. ¿No? Entonces lo que él está mostrando es que ese X no existe, que simplemente le pusieron Aladino. Y si uno va a decir Aladino, hombre, fue que pusieron el nombre Aladino y lo pusieron en la alfombra, entonces Aladino voló en la alfombra. Pues lo tiene que poner entre comillas. Aladino, ¿no es cierto? Y ya ahí, la palabra no tiene denotación, sino connotación. ¿No? Entonces, lo que él quiso hacernos ver era que bajo la mala gramática le hacían a uno estructurar una realidad que en realidad no se daba. Y precisamente ese análisis que él hizo ahí es el que lo alejó totalmente de la creencia en Dios. Porque él dice, Dios creó el mundo, entonces él dice,
existe por lo menos un X tal que ese X creó el mundo. Segundo, hay a lo sumo un X que ese X creó el mundo. Y tercero, ese X se llama Dios. Entonces, dice él, lo tienen que indicar. Bueno, entonces ya para despedirnos, voy a leerles 3 conceptos que hay sobre Russell. Tengo que hablar aquí, pues estoy más ciego que un político. Sí, ya no veo la realidad. ¿En qué aspectos hay que presentarlo? Dice Skellman. ¿Es acaso un personaje irónico y malicioso, un ardiente desafiador de la autoridad cruel, un hombre agudo, un iconoclasta, un reformador moral, un estilista literario, un narrador de parábolas y cuentos, un educador, un bienhechor de grandes talentos y causas, un maestro, un teórico social, un filósofo, un activista político, un liberador de los abandonados, un matemático, un lógico o un científico de la naturaleza? ¿Cuál es la fórmula para establecer su rango y su singularidad? Se pregunta Ralph Skellman. Pero el juez norteamericano que lo condenó a él, cuando leyó el libro Matrimonio y Moral, dijo: sus libros son lascivos, salaces, afrodisíacos, libidinosos, lujuriosos, intemperantes, erotomaníacos, ateos, irreverentes, intolerantes, mendaces y ayunos de toda fibra moral. Observen bien que los 2 conceptos se están dando sobre Russell. Pero la Universidad de Cambridge, que fue prácticamente uno de sus amores más grandes, puso una placa a la entrada de la universidad cuando Russell murió y dice: el tercer conde Russell, honor al mérito, profesor de este colegio, fue particularmente famoso como escritor e intérprete de la lógica matemática. Abrumado por la amargura humana en edad avanzada, pero con el entusiasmo de un joven, se dedicó enteramente a la preservación de la paz entre las naciones, hasta que finalmente, distinguido con numerosos honores y con el respeto de todo el mundo, encontró descanso a sus esfuerzos en 1970 a los 98 años de edad. Muchas gracias. Una pregunta. Muy bien. Cuando estaban hablando de que Russell quería estructurar la realidad a través de conceptos, ¿cómo ves qué cercanía hay entre Russell y Kant o Popper? Mucha. Otra charla. Es que esa pregunta es como para una charla. Vea, Kant, yo estaba leyendo la crítica de la locura. La primera vez que la leí, pues, no la entendí. Y ahora creo que un poquito menos. Pero sí le logré comprender una cuestión. La gran mayoría de los críticos de Kant dicen que cuando él habla de que el espacio y el tiempo son condiciones a priori de la sensibilidad, está subjetivizando al espacio y el tiempo. ¿Ya? Y yo me puse a mirar la crítica de la razón pura y resulta que es que Kant tiene 2 visiones del espacio y el tiempo. La visión interna del cerebro es la que me permite a mí percibir las cosas en 3 dimensiones. Uno no puede percibir cosas en 4 dimensiones ni en 5, pero sí las puede explicar. ¿Qué es lo que hay los físicos? ¿Usted qué está enredado con él? Los físicos pueden explicar el mundo pero es que la pregunta es: pero entonces ¿para qué necesitan otras dimensiones? Sí, porque es que el mundo no fue hecho para que el mundo lo comprendiera. No fue hecho para que se acomodara a la intuición del ser humano, sino que el mundo tiene una estructura interna propia
que el ser humano, por medio de hipótesis, logra configurar. Por ejemplo, uno manda un cohete a la luna, entonces uno dice, está a 50 kilómetros de alto, a 100 kilómetros, cuando ya en la mitad uno no sabe, está arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, tal. Entonces ya la idea de espacio común y corriente empieza a desbaratarse. ¿Ya? Y entonces lo que Kant trata de decirlo es la sensibilidad, que para Kant es lo que el doctor Ginás llama estructura interna del cerebro. Es que yo no me puedo representar el mundo y no en 3 dimensiones. Esa parte, Russell le hizo una crítica a Kant que no me parece correcta. Porque Russell estaba diciendo que Kant había cometido un error ahí al haber reducido esa estructura al pensamiento euclidiano. Pero es que Kant no está hablando ahí de pensamiento euclidiano. Kant el pensamiento euclidiano es cuando pone la geometría como fundamento de la física. ¿Cierto? Entonces cuando ya pone la geometría como fundamento de la física, entonces allá sí tiene pensamiento euclidiano. Pero es que aquí, yo conversé con el doctor Ginás una vez que vino acá, ahí estaba una conferencia en el Palacio de Exposiciones, y le hice una pregunta sobre esa situación. Y él me decía, yo no puedo contestar la pregunta porque tengo que estudiar física y estudiar matemáticas. Yo simplemente lo que sé es que neurológicamente el cerebro no puede representarse el espacio de la física. Entonces, lo que Russell trata de decir es lo mismo que nos dijo Ginás. Hombre, nosotros no podemos captar la esencia del mundo, sino que nosotros pensamos el mundo a partir de estructuras. ¿Ya? Y las estructuras que nos permiten a nosotros son las matemáticas. Usted le pone a un niño una bolita aquí y le dice, a ver, ¿cómo vieron caer la bolita? Que ahí todos dicen, verticalmente. Empiezan a analizar y los convencen que no fue vertical, no parabólicamente. Entonces ahí es donde uno ve que cuando uno trata de explicarse la realidad no está en el sentido que primero se la mostró como evidente. Una vez entraba yo a clase y los estudiantes iban a recibir por primera vez álgebra. Y me dijeron, profesor, es que el álgebra es muy difícil. Les dije, es que ustedes hacen todos los días cosas más difíciles que el álgebra. Por ejemplo, ver. A ver, ¿quién me explica qué es ver? Entonces todos largaron a reír porque no eran capaces de explicar. Es que, dígame uno cómo hay para explicar qué es ver, qué es oír, qué es oler. Es que, en cambio yo puedo explicar un teorema matemático. Y eso que me está diciendo, que la matemática tiene que ser más simple. Que técnicamente sea más compleja de manejar es otra cosa. Pero la parte conceptual es simple. Y esa simplicidad de la matemática es la que permite que ella maneje estructuras del conocimiento. Entonces, cuando Russell empezó a hacer eso, empezó a darse cuenta que Kant sí había cometido un error. Y el error era haber dicho que las estructuras de la geometría habían salido todas ya terminadas de la cabeza de Euclides y que ya no tenía que arreglar nada más. Y lo mismo ocurría con la lógica de Aristóteles, que la lógica de Aristóteles se redujo ya a un capitulito. Entonces, ¿qué es lo que Russell nos estaba diciendo con eso? Nos está diciendo eso. Solamente a través de estructuras abstractas podemos dar explicaciones. No podemos decir que la parte concreta y el contacto con las cosas sean explicaciones. Y con Popper en el postscriptum de la lógica de la investigación científica, en el tomo primero dice que si yo hubiera sabido de Bertrand Russell hace 20 años, le hubiera dedicado esta obra. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que cuando Russell habla
de las verdades matemáticas está dogmatizando. No, no está dogmatizando. ¿Por qué? Russell, los principios de la matemática, y creo que en eso que basó Popper, Russell dice es, voy a escribir la pendejada aquí. Cuando ustedes empiezan a estudiar matemáticas, ustedes cogen y tienen esto, 2 más 3 igual a 5. Entonces aquí hay una cuestión particular. Entonces, la gente sabe que entiende eso. Aunque la mayoría de la gente con seguridad no lo entiende. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos esto con la cantidad y resulta que los números y la cantidad son dos cosas distintas. Pero el enredo empieza aquí. Cuando yo digo X más Y es igual a Z. ¿Ya? Esto no es un número, esto tampoco, pero sí es una ley de composición del álgebra. Entonces la pregunta de qué está hablando esto, si con esto es distinto, ¿de qué está hablando esto? Está hablando de estructuras. Una estructura que me está diciendo, y ese es el pecado cuando se enseña álgebra, que la gente aprende esta pendejada y no sabe qué es. En cambio, la persona al menos captara la suma de dos números me da otro número, la entiende. Y cuando ya va a aplicarla a resolver un problema, sabe cuál es el sentido de esto y la función. Entonces, una persona debe de estudiar las matemáticas elementales, principalmente, tratando de traducirlas al lenguaje común para poder conceptualizar y tener idea. ¿Por qué? Porque de lo contrario maneja un montón de fórmulas que no sabe cuál es el sentido ni el alcance de eso. Hace poquito, en una clase en la maestría, yo les preguntaba qué era una integral. Y digo, no había definido. Me daban la fórmula de Riemann y le dije, sí, pero es que es la síntesis. Ahí está metida, ¿cuáles son las ideas? ¿Qué significa eso? Y vamos a cosas comunes y pecuecas. A uno le enseñan, menos por menos da más. ¿Eso qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es que usted dice, les vamos a dos errores que Russell encontró. Yo digo, 3 por 2 da 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el 3 sumado 2 veces me da 6. Pero si yo digo, menos por menos me da más, ¿qué quiere decir esa pendejada? Todo observen bien, uno aprende eso y lo aplica y sabe mucho y se presentan las pruebas del libro y pasa con eso y es que sabe y resulta que no sabe porque no es capaz de explicar la pendejada, no la sabe, porque ese es el objetivo del conocimiento, explicar. Y hay otra en esta, por ejemplo, 1 medio por 3 es igual a 3 medios. ¿Qué quiere decir? Que 1 medio sumado 3 veces me da 3 medios. Pero si yo digo 3 por 1 medio, me da lo mismo, aplique la ley conmutativa. Bueno, ya quedó despachado. Pero si yo le digo al muchacho 1 medio por 3 cuartos, ¿cuánto se repite el uno con el otro? Me quedan terinando. ¿Por qué? Porque la definición está mala. A uno no le enseñan a pensar, no le enseñan a pensar matemáticamente. Y esa partecita es precisamente el objetivo que hace Russell. Russell dice, hombre, pero ¿cómo va a poder una persona tener esto como estructura del pensamiento si no la entiende? ¿Cómo hace una persona para hablar de que la matemática le explica el mundo si solamente maneja automáticamente un montón de fórmulas, pero no sabe cuál es el sentido de eso? Entonces la idea de Russell es
que las estructuras matemáticas y lógicas le tienen que dar sentido al contenido empírico del conocimiento. En ese sentido fue que Popper comulgó con él. Se distanciaron en que Russell apoyaba la inducción empírica, la inducción, no la matemática porque es deductiva. Sí, en eso se distanciaron, porque es que en eso Popper sí tenía razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vemos la relación entre Popper y Russell? Es que los dos saben que las estructuras abstractas del conocimiento son las que permiten explicarle y darle cuerpo al conocimiento, y que por lo tanto la deducción es el núcleo central del conocimiento, no la inducción. Pero se distancian cuando al acercarse al mundo físico, Russell se va por la inducción y Popper por la deducción. Y con Kant fue que Russell lo leyó mal. Popper sí lo leyó bien, porque Popper se dio cuenta era que con el concepto a priori de Kant estaba hablando de objetividad, que eso es una belleza de pillado eso, porque es que a uno le creen que lo a priori es lo que es subjetivo, lo que es particular, y en Kant una cuestión a priori es cuando es universal. Ya lo pilló Popper y por eso lo llama el problema de Kant. De pronto, si ustedes que podíamos hablar de ese problema del conocimiento y problemas de matemáticas, que manda hasta allá. Te voy a hacer una pregunta. Otra. Sí, esto va a ser uno. Pues yo con todo, metido en todo ese cuento que he leído más o menos de educación, pues todos sabemos que la educación está punkeada, ¿sí o qué? Pues está mal. Te le eché una flor. Sí. Pero bueno, hay un asunto de la gente que he leído y se han llenado, para mí, como que es demasiado obvio el asunto. Los discursos se vuelven van mucho por el asunto de la estratificación de las materias, ¿cierto? Nosotros vivimos una estratificación vacía. Era más importante matemática, física y ciertas materias que otras, como arte, teatro, tal, ¿cierto? Pero era vacía, a eso me refiero, no para mí, pero los colegios que yo estuve antes era una estratificación vacía. ¿Cuál es tu opinión al respecto, cierto? Porque cuando uno lee estas cosas se evidencia la importancia de la matemática en una estructura cerebral, pero ¿cómo combina eso con tal vez una estructura genética o una estructura que viene previa también del estudiantado? No sé si me explico bien, pues vos me entendés a mí, pues siempre pero hay un asunto ahí de la importancia de las materias y la importancia dentro de la educación de cualquiera, ¿cierto? Yo no puedo tratar a cualquier persona como todos. Hay algo personalizado, que fue lo que yo viví pues en algún momento, pero no todos salieron por el lado de la matemática. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de esa estratificación de materias y en el asunto educativo? A ver, primero que todo, yo creo que aquí, casi en ninguna parte del mundo, educación plenamente no se ha dado. ¿No? Se ha dado una capacitación. Aquí, por ejemplo, hablan por televisión que Antioquia es la más educada porque le estamos dando tabletas, le estamos dando un montón de cosas a la gente. Pero el cerebro que siguen es el de Olajo. Es que no es eso, esa no es educación. La educación es la respuesta a la existencia de la persona humana. Y la pregunta es, ¿por qué cuando nos hablan en la televisión de educación, nos hablan para que haya mano laboral, para que haya un montón de pendejadas, no nos hablan de los aspectos de la civilidad, de la dignidad, de la respetabilidad, de los principios filosóficos del conocimiento, de la estructura de la sociedad? Siempre nos están hablando es de la producción de mano de obra. ¿Por qué? Porque nos están considerando solamente como instrumentos y nos están capacitando. Es decir, están haciendo lo mismo que cuando uno hace con una máquina, la aceita para que produzca más.
Entonces viene que, hombre, yo admiro mucho la tecnología, pero la tecnología es un medio, yo soy el que soy un fin. Toda la persona hay que enseñarle a que ella tenga construya la libertad, y yo solamente construyo la libertad si yo soy responsable, oigan bien, responsable de mis actos y responsable de mis pensamientos. Spinoza decía muy claramente, entre una persona que hace el bien y no sabe lo que hace, y una persona que hace el mal y no sabe lo que hace, moralmente no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque es que el arte de pensar es la construcción de la realidad, de acuerdo como usted con sí desarrolla su pensamiento, de cómo construye su análisis, así construye la realidad. Pero vaya a hacer una enseñanza socrática en un colegio, lo echan. ¿Por qué? Porque los pelados no están preparados para el ICFES. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿quiénes son los que tienen malas intenciones? ¿Los que contestan mal las preguntas o los que le hicieron? Es que precisamente, vea, en la Universidad de Antioquia, con uno de los que elaboraba las pruebas del ICFES, le dije, hombre, usted puso ahí una huevona y usted me la va a tener que explicar. Usted les puso ahí, señalen las siguientes, ¿qué es lo que hace falso a P y Q? Entonces le puso P y Q, no P y Q, P y no Q, y no P y no Q. Y entonces, que si el pelado señalaba esta, sabía. Y le dije yo, oíste, explícame por qué con esta es falsa esta proposición. Y él no sabía. Y le dije, entonces vos estás adiestrado a que cada que ves esto, debes rechazar esto. Un perro Pablo. Pero no sabía, hombre, no sabía que es que esta es la condición necesaria, esta es la condición, la condición suficiente, la condición necesaria de la argumentación. No sabía formular una hipótesis, pero sabía aplicar las tablas de verdad, y para eso uno necesita adiestramiento. Y le dije, entonces usted está evaluando a los muchachos con movimiento o adiestramiento. Entonces eso desinfla mucho a uno de la educación, y más si uno lee a Marta Nussbaum, que usted la leyó, se da cuenta que la educación está muy embolatada. Entonces eso es como que una chifladura personal de cada individuo. Y Russell escribió, él tiene un librito muy bello que se llama Ensayo sobre Educación, en donde coge el niño y lo va llevando hasta entrarlo a la universidad. Y al final él dice, si lo hubiera entrado a una institución no hubiera podido hacer nada con él. ¿Por qué? Porque perdería su condición de sujeto. Y tiene un libro que se llama La educación y el nuevo orden social, en donde muestra muy claramente que la educación es un elemento de producción y de consumo y un alimentador de los aparatos ideológicos del Estado. Pero el asunto es que debe ser personalizada la educación. Sí, debe ser personalizada y debiera ser enseñada en sentido socrático. Es decir, que la gente comprendiera. Es que, por ejemplo, yo paso aquí porque el reglamento y el programa me lo dice, pero sin entender esto. El cerebro se encalambra, pues. No, cuando se entiende, ese entender genera un nuevo grado de abstracción, ¿cierto? Cuando usted ya sabe contar, ya está en condiciones de abstraer un poquito y aprender a numerar. Cuando usted ya sabe manejar y operar números, está en condiciones de abstraer un poquitico más
y entender las estructuras abstractamente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero a la gente, es que usted cuando llegue a octavo tiene que ver álgebra. ¿Okay? No, cuando tenga la abstracción suficiente debe llegar al área. Pero entonces, esa es una manera pues, de que en realidad le gastan a uno mucho tiempo para idiotizar. Y es que uno lo juegan desde el principio, pues, lo prepara para la primera comunión, después para que case, después para un montón de cosas, pero no le dejan el descubrimiento del mundo, sino que lo van extendiendo un montón de ideologías y un montón de cosas, y esa parte es lo que se llama educación, y eso no es educación. Después, más adelante, podríamos hablar del concepto de educación en este viejito. Muchas gracias. Bueno, como siempre, para cerrar, invitarlo el jueves, viene Carlos, por aquí él lee la pregunta del filósofo físico. Él nos va a contar en qué se parecen un filósofo y un físico. Y es Carlos, que es compañero mío del colegio, está estudiando en York filosofía y física. Muchas gracias por haber estado. Al que no le haya llegado el tarrito, pues por allí está si quiere aportar algo. Y bueno, y que disfruten la noche. Yo quiero leerles, que me había olvidado, una carta que cuando Russell estuvo en la cárcel, le escribió a Ottolin, la esposa, la siguiente carta. Porque es que a uno le dicen que los matemáticos siempre escriben mal, pero no le dicen cuál es matemático. De Poincaré sí es muy bonito, Hilbert sí es muy bonito, pero hay otros que es que no saben redactar, y la pregunta que uno tiene que hacerse es, como un individuo que no sabe redactar, dice que sabe argumentar. Y dice así: nunca ha habido sitio mejor que la prisión para reunir imágenes. Me sobreviven una tras otra. Por la mañana temprano en los Alpes, con el olor de los pinos aromáticos y las altas praderas brillantes de rocío. El lago Garda, tal como lo ve uno bajando desde las montañas en un destello lejano, danzando y brillando bajo los rayos del sol como los ojos de un gitano español loco y risueño. Tormenta en el Mediterráneo con un mar oscuro y violeta, y las montañas de Córcega con el resplandor solar por trasfondo. Las islas Sicilia al sol poniente, encantadas e irreales, en tal forma que se habrán desvanecido antes que puedan alcanzarlas. Parecen las islas de los bienaventurados, inasequibles durante esta vida mortal. El olor de mirto pantanoso en Skye, el recuerdo de las lejanas puestas del sol. Todos los caminos llevan a la infancia. Puedo oír ahora, como si fuera ayer, el grito callejero de un hombre en París vendiendo artículos buenos y baratos, hace casi exactamente 24 años. Desde la misma infancia recuerdo cierta hilera de alerces después de la lluvia, con una gota al final de cada ramita, y puedo oír el viento de las copas de los árboles en los bosques de las medias noches estivales. Tarde o temprano, todo lo libre o lo bello regresa a mis pensamientos. ¿De qué sirve encerrar el cuerpo si la mente permanece libre? Mientras he estado aquí, fuera de mi propia vida, he estado viviendo en el Brasil, en China, en Tíbet, en la Revolución Francesa, en los espíritus de los animales, incluso de los más bajos. En tales aventuras he olvidado la prisión en la que el mundo se mantiene. Soy libre y el mundo también lo será. Esa fue una carta que le mandó, porque ella le decía que cómo sufriría él allá encerrado en la cárcel. Entonces le mostró que no.
over